Era una mañana hermosamente brillante en St. María. Uno de esos días tranquilos donde la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje de la señorita Marple, proyectando patrones delicados sobre el pulido suelo de madera. La señorita Marple, sentada cómodamente en su sillón favorito junto a la ventana, miró hacia afuera, hacia su jardín. Las rosas, los ders y los marolds, todos en plena floración, requerían atención, y ella decidió que hoy era un día perfecto para la jardinería. Annie, llamó suavemente, girando ligeramente hacia la cocina. ¿Podrías regar el jardín, por favor? Las flores parecen tener sed esta mañana. Sí, señorita Marple, fue la rápida respuesta de Annie, aunque carecía de su tono brillante habitual. La señorita Marple levantó levemente las cejas, pero no dijo nada. Esperó, observando para ver qué traería la mañana. Un poco más tarde, de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de té en la mano, vio a Annie moverse lentamente por el jardín. Annie parecía distraída, chapoteando el agua sin prestar atención a los parterres, como solía hacerlo. Un ceño fruncido apareció brevemente en el rostro amable de la señorita Marple. No era propio de Annie ser tan descuidada. Normalmente se movía con alegre eficiencia, nutriendo cada planta como si fuera una niña. Cuando Annie volvió a entrar en la cocina, su rostro estaba pálido y su expresión distante. La señorita Marple decidió darle otra tarea para confirmar sus sospechas. Quizás simplemente estaba cansada, o preocupada por pensamientos personales. «Annie, ¿te importaría ordenar el salón?», preguntó con su habitual voz suave. «Por supuesto, señorita», respondió Annie en silencio. Pero la mirada vacilante y el temblor en su voz delataban una emoción más profunda. La señorita Marple volvió a su silla, tomó sus agujas de tejer y esperó pacientemente. Con el rabillo del ojo notó a Annie entrar en la sala de estar, arreglando los cojines con desgana, quitando el polvo de los muebles sin cuidado, dejando tras de sí un desorden a medio hacer. La señorita Marple frunció los labios pensativamente. Algo preocupaba a Annie. Decidida a entender más, optó por una última prueba. «Annie», la llamó suavemente, entrando al pasillo para encontrarla de pie junto a la puerta del salón. «¿Podrías prepararme algo de comer? Quizás algo sencillo, una buena sopa y unos sándwiches». «Sí, señorita Marple», respondió Annie con un leve asentimiento, los ojos abatidos. Media hora después, la señorita Marple se encontró frente a una comida poco apetitosa. La sopa estaba aguada, sin condimentos, y los sándwiches cortados de forma desigual. Annie permanecía cerca, frotando nerviosamente sus manos en el delantal, con los ojos fijos en el suelo. La señorita Marple suspiró suavemente. Su voz fue amable, compasiva. «Annie, querida, pareces preocupada hoy. Dime qué te sucede». Ante esas palabras, la compostura de Annie se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, deslizándose lentamente por sus mejillas enrojecidas. «Oh, señorita Marple», dijo entre sollozos, «estoy terriblemente preocupada por mi hermana». La señorita Marple se levantó al instante, guiándola hacia una silla cercana. «Ven ahora, siéntate y cuéntamelo todo», dijo tranquilizándola. Annie se acomodó en la silla, abrazando nerviosamente sus manos en el regazo. Tomó una respiración temblorosa. «¿Conoce a mi hermana Mary, aquella cuyo marido murió el año pasado? Tiene un hijo pequeño». La señorita Marple asintió con ternura, recordando. «Sí, claro que la recuerdo. Vino contigo a recogerme de la estación una vez, y pasó la noche aquí. Incluso me hizo esos deliciosos gulab jamuns, estaban exquisitos». Annie sonrió débilmente, animada por la calidez de la señorita Marple. «Sí, señorita Marple, esa es ella. Pero me temo que las cosas no están bien con Mary». La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos azules atentos pero llenos de comprensión. «¿Por qué? ¿Qué le ha ocurrido a Mary?». Los ojos de Annie volvieron a llenarse de lágrimas. «Te lo explicaré todo desde el principio», dijo con voz temblorosa. La señorita Marple le ofreció su mano, acariciando suavemente la de Annie. «Toma un poco de agua primero, querida. Tranquilízate, y luego me lo cuentas todo». Annie dejó el vaso vacío con cuidado sobre la mesa y se volvió hacia la señorita Marple. Su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «Usted conoce al doctor George y sus pisos, ¿verdad?».
Preguntó vacilante. Sí, respondió la señorita Marple con una sonrisa pensativa. Sé que posee 4 pisos que alquila a inquilinos. Un arreglo sensato para su edad, aunque confieso que nunca pregunté quién vive allí. Annie asintió y continuó con tono serio. En uno de los pisos vive un hombre llamado Capitán. Es soltero y se mantiene al margen. El segundo está ocupado por una pareja casada, gente tranquila, que no se mezcla mucho. En el tercero, una familia con 2 niños. Y en el cuarto, 2 hermanas, Amelia y Ethel. El interés de la señorita Marple se agudizó. Dejó su tejido en la cesta y cruzó las manos sobre el regazo, lista para escuchar. Mi hermana Mary trabajaba para ellas como sirvienta, continuó Annie. Se mudaron hace casi un año. Mary decía que eran extrañas desde el principio. Amelia, la mayor, es hipocondríaca, siempre creyendo estar enferma, siempre preocupada por algo. ¡Qué fastidio para la pobre Mary!, murmuró la señorita Marple con simpatía. Annie suspiró profundamente. Ambas eran difíciles. Nada de lo que hacía Mary les parecía suficiente. Se quejaban de la comida, de los horarios, incluso de cómo hervía los huevos. Una vez insistieron en que no los cocinara más de 3 minutos exactos. Ni un segundo más. La señorita Marple arqueó las cejas, pero guardó silencio, permitiendo que Annie continuara. Y luego vino el asunto del bolso desaparecido, dijo Annie con voz tensa. Ethel afirmó que había perdido su bolso, uno que contenía una buena cantidad de dinero. La acusó directamente. Fue a la policía sin dudarlo. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Eso debió ser terrible. Lo fue, asintió Annie tristemente. Mary lloró durante días. Pero el bolso apareció. Simplemente había caído detrás del tocador. Ella se sintió aliviada. Pero Ethel dijo que Mary debía haberlo devuelto en secreto, por miedo a ser atrapada. La señorita Marple negó con la cabeza, indignada. ¡Qué injusticia! Desde entonces le hicieron la vida imposible, susurró Annie. Sospechas, críticas constantes. Pero Mary no se fue. Necesitaba el trabajo, por su hijo pequeño. La señorita Marple se recostó levemente en su silla, su mente girando en torno a las posibilidades. Y luego, añadió Annie casi en un susurro, un día Mary dejó caer un plato. Se le resbaló, nada más. Pero las hermanas dijeron que no podían confiar en ella, y la despidieron en el acto. Los ojos de la señorita Marple se abrieron con sorpresa. ¿La despidieron por un plato roto? En estos tiempos, encontrar buena ayuda doméstica es dificilísimo. Annie asintió, con súplica en los ojos. Exactamente, señorita Marple. No fue solo el plato. Querían deshacerse de ella desde el incidente del bolso. Y ahora, peor aún, el informe policial sobre el robo sigue abierto. Podría dañar el nombre de Mary. El rostro de la señorita Marple se volvió grave. Comprendía la injusticia y la desesperación silenciosa que había llevado a Annie a buscarla. Por eso vine a usted, dijo Annie con voz temblorosa. Por favor, señorita Marple, ¿podría hablar con Ethel y Amelia? Tal vez pueda convencerlas de retirar la denuncia. Si alguien puede hacerlo, es usted. Hubo un silencio breve. El reloj del pasillo marcaba solemnemente los segundos. La señorita Marple miró a Annie con ternura y determinación. No te preocupes, querida, dijo al fin, con voz firme pero dulce. Iré a ver a las hermanas y haré todo lo que pueda por Mary. Annie dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado conteniéndolo durante horas. Sus hombros se relajaron en alivio. Gracias, señorita Marple. Sabía que lo entendería. La señorita Marple sonrió débilmente. La justicia, Annie, es una cosa delicada, pero a veces solo necesita un pequeño empujón en la dirección correcta. Se levantó lentamente de su silla, alisando la parte delantera de su vestido y recuperando su sensato sombrero de paja del perchero junto a la puerta. Mientras lo fijaba cuidadosamente en su lugar, su mente ya estaba corriendo, planificando con cuidado la mejor manera de abordar el problema de las curiosas señoritas Amelia y Ethel. Annie también se levantó, retorciendo nerviosamente su delantal entre los dedos. ¿Cuándo irá, señorita Marple?, preguntó con ansiedad. Pronto, dijo la señorita Marple, pensativa. Muy pronto.
Estos asuntos es mejor abordarlos antes de que tengan tiempo de echar raíces más profundas. Annie asintió con seriedad, el rostro lleno de gratitud. La señorita Marple le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Déjamelo a mí, Annie. Díselo a Mary y dile que no se preocupe. Unos días después, cuando el aire primaveral se volvió fresco con un toque de verano acercándose, la señorita Marple se puso su abrigo cuidadosamente planchado y su ajustado sombrero de paja. Con el bolso en la mano, se encaminó hacia la propiedad del Dr. George, donde estaban situados los 4 pisos. Sus pasos eran firmes y tranquilos, pero su mente estaba alerta, llena de propósito. Había prometido a Annie que visitaría a las hermanas Amelia y Ethel, y era una promesa que tenía intención de cumplir. El edificio estaba al final de una tranquila calle. Aunque de diseño modesto, el jardín delantero estaba lamentablemente descuidado, un marcado contraste con las otras propiedades bien cuidadas de St. Mary Mead. La señorita Marple subió los escalones de piedra y tocó la campana del 4.º piso. Después de un momento, la puerta se abrió con un chirrido. Amelia apareció en la entrada. Los agudos ojos azules de la señorita Marple la examinaron de inmediato. El cabello de Amelia estaba salvajemente desaliñado, sobresaliendo en todas direcciones, y su bata arrugada y manchada. Más tarde, la señorita Marple se diría a sí misma que ni siquiera un gorrión habría considerado anidar en una cabeza tan despeinada. Su tez era pálida y húmeda, con sombras oscuras bajo los ojos. «Oh», dijo Amelia débilmente, reconociendo al visitante. «Debe de ser la señorita Marple. Pase, por favor». La señorita Marple entró, impresionada de inmediato por el estado del piso. El olor a comida rancia y ropa sin lavar flotaba en el aire. Montones de periódicos y fragmentos de basura estaban esparcidos por el suelo. Los platos se amontonaban en el fregadero y las tazas de té vacías y olvidadas reposaban sobre mesas polvorientas. Amelia la guió hasta la sala de estar, que no estaba en mejor estado. «Me disculpo por el desorden», dijo, dejándose caer en el sillón más cercano. «No estoy bien, ¿sabe? Estoy constantemente enferma. Ethel me cuida. Ella lo hace todo». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Ethel entró en la habitación, secándose las manos con un paño. Era más robusta que Amelia, más alerta y visiblemente molesta por la visita inesperada. «Buenas tardes», dijo Ethel, forzando un tono cortés. «Disculpe el estado del lugar. Yo hago todas las tareas de la casa. Ve, cocino, hago las compras, y ahora también tendré que limpiar el piso». La señorita Marple asintió amablemente. «Eso suena como una gran responsabilidad», dijo con suavidad. «Lo es», continuó Ethel, el tono agudizándose con queja. «No es así en los otros pisos. Todos están muy ordenados, especialmente ese con la nueva pareja. Su criada es maravillosa, mantiene todo impecable. Incluso el segundo y tercer piso están inmaculados». La señorita Marple parpadeó lentamente, ocultando su sorpresa. Annie le había dicho que los inquilinos casi no se conocían, y sin embargo, Ethel parecía saber todo sobre ellos, como si fuera la conserje del edificio. «Entonces, conoce usted bastante bien a los otros residentes», dijo la señorita Marple suavemente. «Sí, por supuesto», respondió Ethel demasiado rápido. «Los vemos ir y venir, hablamos de vez en cuando». Amelia gimió desde su silla. «Ojalá tuviéramos una criada como es debido, pero hoy en día no se puede confiar en nadie». La señorita Marple aprovechó la oportunidad. «Tenían una criada antes, ¿no, Mary?» Amelia cobró vida de inmediato. Entrecerró los ojos y se sentó erguida con una energía inesperada. Esa chica era inútil, perezosa como ninguna. Hacía una comida horrible, incomible, y siempre fingiendo estar cansada. «Oh, estuvo bien despedirla», intervino Ethel. «Era descuidada. Un día rompió un plato. Ni siquiera se disculpó». La señorita Marple mantuvo su tono ligero. «Pero, según tengo entendido, la policía estuvo involucrada por la desaparición de un bolso, ¿no?» Amelia resopló. «Sí, mi bolso desapareció. Mary fue la única que tuvo acceso. Luego, convenientemente, apareció detrás del tocador. Muy conveniente, si me pregunta. Seguro que lo devolvió cuando se asustó». La señorita Marple las observó pensativa.
Pero ahora tiene su bolso de vuelta. ¿No es así? Ethel se encogió de hombros. Sí, pero el punto es que probablemente lo tomó al principio. O tal vez simplemente cayó. Parece un paso serio involucrar a la policía, dijo suavemente la señorita Marple, sobre todo ahora que el asunto está resuelto. ¿Han considerado retirarlo? Ethel frunció los labios. Lo pensaremos. La señorita Marple sonrió educadamente. Eso sería muy amable. Ya sabe, es difícil encontrar servicio doméstico decente en esta zona. Buenas empleadas no abundan. Lo sabemos, replicó Ethel con firmeza. Pero ya hemos contactado con una agencia adecuada. Encontrarán a alguien confiable para nosotras pronto. Alguien profesional, añadió Amelia con un suspiro cansado. Alguien que no mienta, ni rompa cosas. La señorita Marple se puso de pie, alisando los pliegues invisibles de su falda. Bueno, espero que su salud mejore, señorita Amelia, y les deseo éxito con su nueva criada. Ethel la acompañó hasta la puerta, hablando mientras caminaban. Sí, gracias, señorita Marple. La agencia dijo que enviarán a alguien dentro de una semana. Esta vez estaremos vigilando más de cerca. Eso suena muy sensato, respondió la señorita Marple. Buen día a ambas. Con eso, salió al aire fresco y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Mientras caminaba por el carril, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Había inconsistencias en lo que había oído. Demasiada información de personas que decían mantenerse al margen. Un piso demasiado sucio para haber tenido jamás una cocinera orgullosa. Y dos hermanas, una supuestamente enferma, la otra vigilando todo el edificio como un halcón. La señorita Marple se ajustó los guantes y aceleró el paso. Empezaba a sospechar que algo no estaba del todo bien. Pasaron unos días en St. Mary Mead con el ritmo habitual de la vida tranquila del pueblo. Entonces, la señorita Marple recibió la noticia de que Ethel y Amelia habían organizado una fiesta en su piso. Habían invitado a buena parte del vecindario, y según todos los indicios, había sido una noche animada y agradable. Desafortunadamente, la señorita Marple estaba ocupada con otros asuntos y no había podido asistir. Escuchó cortésmente mientras sus vecinos relataban las festividades. La señora Arnold, siempre ansiosa por compartir noticias, fue la primera en mencionarlo cuando se encontraron fuera de la tienda del pueblo. Fue un evento encantador, señorita Marple, dijo con entusiasmo. La comida estuvo espléndida, y han contratado una nueva criada. ¿Sabe? Lillian. ¿Lillian? Repitió la señorita Marple, pensativa. Sí, continuó la señora Arnold, y es todo un tesoro, según dicen. Muy eficiente, excelente cocinera. Todos comentaban qué suerte tuvieron de encontrarla. Otro aldeano, el señor Guises, añadió. La pobre Amelia no asistió, sin embargo. Muy enferma, por lo que entiendo. Postrada en cama la pobre alma. La señorita Marple escuchó atentamente, asintiendo en los momentos adecuados, pero su mente divagaba, intrigada por la nueva información. Una criada tan competente apareciendo de repente en un pequeño pueblo donde era casi imposible encontrar buena ayuda. Era muy curioso. De hecho, me gustaría conocer a esta Lillian, reflexionó para sí misma esa noche, mientras arreglaba sus flores. Muy curioso, muy curioso. En efecto, sin perder tiempo, la señorita Marple decidió visitar a Ethel y Amelia la tarde siguiente. Era un día brillante pero fresco, y se dirigió con paso firme a lo largo del camino familiar. Al llegar al edificio, tocó el timbre. Después de una breve espera, Ethel abrió la puerta. Parecía un poco nerviosa, pero logró sonreír al verla. Señorita Marple, pase, dijo amablemente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. La señorita Marple entró al pasillo, notando discretamente la ligera mejora en el piso. No estaba inmaculado, pero sí considerablemente más ordenado que la última vez. Intercambiaron algunas frases triviales antes de que la señorita Marple llegara al punto. Vine a preguntar si han pensado más en retirar la denuncia policial contra Mary. La expresión de Ethel se volvió cautelosa, pero asintió lentamente. Lo hemos hablado, dijo con cuidado, y nos inclinamos a dejar el asunto pasar. Me alegra mucho oír eso, respondió la señorita Marple con sinceridad. Luego miró alrededor. ¿Y cómo está Amelia? Ethel suspiró profundamente. Todavía muy enferma,
Me temo. Está descansando en su habitación. El médico dice que debe tener completo reposo. Por supuesto, asintió la señorita Marple con simpatía. Pobre criatura. Luego, con tono suave, añadió. ¿Podría molestarla por un vaso de agua? Por supuesto, dijo Ethel, girándose hacia la cocina. Lillian. Un vaso de agua para la señorita Marple. Por favor. Unos momentos después, Lillian apareció con una pequeña bandeja y un vaso de agua. La señorita Marple la observó con atención. Lillian era una joven delgada, de figura ágil. Su peinado llamó de inmediato la atención de la señorita Marple. El cabello cepillado completamente hacia un lado, dándole una apariencia distintiva. Sí, señora, dijo Lillian cortésmente, ofreciendo el vaso. Gracias, querida, respondió la señorita Marple con una sonrisa. Mientras Lillian se daba la vuelta para reanudar sus tareas, la señorita Marple continuó observándola atentamente por encima del borde de su vaso. Había en ella un aire de energía vivaz, algo inquietantemente familiar. Competencia sobre la niña y su actitud era respetuosa, pero distante. Profesional, se podría decir, casi demasiado profesional para una criada de pueblo. Ethel, al notar el interés de la señorita Marple, dijo con orgullo, la agencia la envió. Es muy eficiente. Mantiene el lugar funcionando como un mecanismo de relojería. La señorita Marple tomó un pequeño sorbo de agua y asintió con aprecio. Ella parece la más capaz. Soy muy razonable con su paga también, añadió Ethel. Apenas pidió por cualquier cosa. La señorita Marple levantó una ceja un poco, pero no dijo nada. Le impactó como peculiar. En sus largos años de observación, había descubierto que aquellos que eran verdaderamente diligentes rara vez venían baratos. Buen servicio, como todo lo demás en la vida, tenía un precio. Tal energía, continuó Ethel. Ella siempre está trabajando, desde la mañana hasta la noche, sin quejarse. La señorita Marple sonrió cortésmente, pero guardó estos detalles cuidadosamente en su mente. Una joven que trabajaba incansablemente por poco dinero, y que había aparecido así, tan convenientemente, era un rompecabezas que exigía atención. Dejando su vaso, la señorita Marple decidió dirigir la conversación de nuevo a María. Y sobre la denuncia, dijo con suavidad, dijiste que estabas inclinada a retirarla. Ethel asintió. Sí, después de pensarlo un poco, hemos decidido informar a la policía que ya no queremos seguir con el asunto. Eso es muy amable de su parte, dijo la señorita Marple con cariño. Será un gran alivio para María y su pequeño niño. Ella comenzó a recoger sus cosas, preparándose para irse. Mientras recogía su bolso, un pequeño espejo se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo con un suave ruido. Antes de que la señorita Marple pudiera inclinarse para recuperarlo, Lillian se lanzó encima, lo recogió delicadamente y se lo devolvió. Gracias, querida, dijo la señorita Marple, sonriendo de nuevo. Lillian simplemente asintió, su expresión neutral, y volvió a su limpieza. La señorita Marple metió el espejo de nuevo en su bolso y se dirigió a la puerta, escoltada por Ethel. Saludo de mi parte a Amelia, dijo cortésmente la señorita Marple mientras caminaba afuera. Por supuesto, respondió Ethel, y gracias por su visita. Cuando la señorita Marple caminó de regreso por el camino hacia su propia y ordenada cabaña, su mente estaba ocupada. Repitió cada detalle de su visita, la aparición de Lillian, sus salarios bajos, y la custodia de Ethel ante la persistente ausencia de Amelia. Había más en esta situación de lo que se veía. Estaba segura, y tenía la intención de averiguar exactamente qué era. El día siguiente amaneció gris e inquieto sobre el pueblo de Santa María. La señorita Marple estaba disfrutando de una tranquila mañana, acomodándose en su sillón con su bordado, cuando Annie, su doncella, irrumpió por la puerta principal, completamente angustiada. «Señorita Marple», lloró, casi dejando caer la canasta de verduras que llevaba. «No creerá lo que ha pasado». La señorita Marple levantó la vista con calma. «¿Qué pasa, Annie?» Annie, todavía recuperando el aliento, se apresuró a la sala de estar. «Ha habido un robo en el piso del Dr. George. Todos los residentes han perdido pertenencias valiosas». Hizo una pausa dramática. «Lillian, la criada que trabaja para Amelia y Ethel, ha desaparecido».
El tejido de la señorita Marple se deslizó sobre su regazo. Desapareció. ¿Qué dices? Sí, dijo Anya. La policía la está buscando, pero nadie sabe a dónde se ha ido. La señorita Marple puso su bordado a un lado y se levantó de la silla con tranquila urgencia. Ven, Anya, dijo, alcanzando su abrigo y sombrero. Debemos verlo por nosotros mismos. En cuestión de minutos, se dirigían hacia los pisos del Dr. George. A medida que se acercaban, la escena se aclaró de inmediato. Una multitud de aldeanos se había reunido afuera del edificio, hablando en voz baja, con voces excitadas. 2 policías uniformados estaban estacionados en la entrada, manteniendo a los curiosos alejados mientras otros se movían dentro y fuera, interrogando a los residentes. La señorita Marple avanzó con paso firme entre la multitud. Un joven policía la vio y, reconociendo a la ingeniosa dama, la hizo pasar. El inspector Craok, una figura familiar para la señorita Marple de investigaciones pasadas, notó su acercamiento y se excusó del grupo de inquilinos que había estado entrevistando. Señorita Marple, dijo con gravedad, me temo que tenemos un asunto serio entre manos. Eso tengo entendido, respondió la señorita Marple, su voz suave pero su mirada aguda. No podemos encontrar ni un solo rastro de Lillian. Continuó el inspector Craok. Se fue. Desapareció como si nunca hubiera existido. La señorita Marple cruzó las manos delante de ella y esperó. Incluso visitamos la agencia donde Amelia y Ethel dijeron que la contrataron, añadió el inspector. Pero la agencia no tiene registro de nadie llamado Lillian. No fue enviada por ellos en absoluto. La señorita Marple asintió lentamente, sus sospechas anteriores ahora firmemente confirmadas. Bajando su voz ligeramente, el inspector se inclinó más cerca. Está empezando a parecer el trabajo de una cuadrilla profesional. Hemos tenido casos como estos antes, especialmente cuando me destinaron a la ciudad. Oh, lo animó suavemente la señorita Marple. Sí, dijo el inspector, entusiasmado con su tema. Operan inteligentemente. Alguien se hace pasar por personal doméstico, gana confianza, inspecciona las posesiones del hogar y luego desaparece con todo lo valioso. Altamente cualificados. Criminales, reflexionó la señorita Marple en voz alta. Exactamente. Y Lillian no era una chica común y corriente. No hay señales de entrada forzada. Ninguna perturbación más allá de lo que ella pretendía. Incluso sus huellas dactilares, borradas limpias. Los ojos de la señorita Marple brillaron ligeramente. Dijo en voz baja. Pero quizás haya pasado algo por alto. El inspector la miró fijamente. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? Ella sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice. Inspector, creo que tengo las huellas dactilares de Lillian. Las cejas de Craok se levantaron. ¿De verdad? En efecto, dijo la señorita Marple serenamente. Cuando visité a Amelia y Ethel hace unos días, Lillian recogió un pequeño espejo que se me había caído del bolso. Todavía lo tengo en casa, intacto. El rostro del inspector se iluminó con una mezcla de alivio y admiración. Señorita Marple, usted es una maravilla. Simplemente observadora, respondió modestamente. Verá, ya estaba bastante sospechosa. Una criada que aparece tan de repente, trabajando tan diligentemente por tan poco sueldo, y todo el tiempo perfectamente preparada, era demasiada coincidencia. El inspector se enderezó, su humor animado. Si podemos conseguir las huellas dactilares de ese espejo y hacerlas coincidir con algún registro conocido, podríamos abrir el caso de par en par. Dame un poco de tiempo, dijo la señorita Marple, y no solo tendrás las huellas dactilares, sino que tal vez, hizo una pausa con delicadeza. Quizás incluso pueda ayudarte a encontrar al ladrón. El inspector sonrió sombríamente. En ese caso, señorita Marple, confiaré en su juicio. La multitud afuera de los pisos había comenzado a dispersarse, aunque pequeños grupos permanecieron intercambiando chismes y especulaciones. La señorita Marple se quedó unos minutos más, observando a los residentes. El doctor George hablaba animadamente con uno de los alguaciles, evidentemente furioso por la pérdida de valiosos instrumentos médicos. El matrimonio del segundo piso se mostraba angustiado por el robo de joyas. La familia del tercer piso lucía acosada y confundida,
su pequeño hijo aferrando un soldado de juguete maltrecho, lo único que había quedado intacto. Ethel, de pie rígidamente junto a la puerta, vio a la señorita Marple y se dio la vuelta rápidamente, su rostro pálido y demacrado. Se decía que Amelia aún no había salido de su dormitorio, supuestamente demasiado enferma para afrontar la conmoción. La señorita Marple almacenó todas estas observaciones con cuidado. Cada pequeño detalle importaba. «Ven conmigo, Annie», dijo en voz baja. «Tenemos trabajo que hacer». Regresaron a la pequeña y bonita cabaña donde vivía la señorita Marple. Al entrar en la sala de estar, fue directamente al aparador, donde el pequeño espejo que Lillian había manipulado seguía intacto y cuidadosamente cubierto con un paño pequeño para protegerlo del polvo. «Ahí está», dijo la señorita Marple, levantando la tela. «Si la policía es rápida, deberían poder levantar buenas y limpias huellas dactilares de esto». Annie observó, sus ojos abiertos de par en par con asombro. «Eres increíble, señorita Marple». «Solo tenga cuidado, mi querida», dijo la señorita Marple con modestia. «Uno siempre debe pensar en el futuro, especialmente cuando se trata de aquellos que se creen muy inteligentes». Envolvió el espejo con cuidado y lo dejó a un lado, listo para ser entregado al inspector. Mientras se recostaba en su silla, la señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. El día siguiente llegó fresco y brillante, pero la señorita Marple sintió la tensión en el aire mientras se dirigía a propósito a la comisaría. Llevaba en su bolso el pequeño espejo, el mismo que había caído durante su visita al piso de Ethel y Amelia, y que Lillian le había devuelto apresuradamente. Cuando llegó, la condujeron directamente a la oficina del inspector Craok. Él se levantó cortésmente para saludarla, con el ceño de preocupación todavía marcando su frente. «Buenos días, inspector», dijo serenamente la señorita Marple, recuperando el espejo cuidadosamente envuelto de su bolso. «Creo que esto puede ser la clave para resolver su caso». Lo colocó sobre el escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó Craok, inclinándose hacia adelante. «Un pequeño espejo». «Atendido por Lillian, la criada», explicó la señorita Marple suavemente. «Le sugiero que compare las huellas dactilares encontradas en él con las de Amelia». El inspector la miró bruscamente. «¿Amelia? ¿Quieres que las igualemos contra las huellas dactilares de Amelia?» «Sí», confirmó la señorita Marple, su expresión tranquila pero firme, «porque estoy bastante convencida de que Amelia y Lillian son la misma persona». Craok la miró fijamente un momento, sin palabras. Luego negó con la cabeza. «Incredulidad. Señorita Marple, ¿está usted sugiriendo que las propias víctimas son responsables de los robos?» «Exactamente», respondió la señorita Marple sin dudarlo. «Y si me da un momento, lo explicaré». Craok se reclinó en su silla, estudiándola atentamente. «Muy bien, por favor, continúa». La señorita Marple juntó cuidadosamente las manos en su regazo y comenzó. «Las dos hermanas, Amelia y Ethel, llegaron aquí hace aproximadamente un año. Incluso entonces mostraban un inusual conocimiento de sus compañeros inquilinos, un conocimiento demasiado detallado para dos mujeres que supuestamente se mantenían reservadas. Contrataron a Mary como su criada. Es una excelente cocinera, por todos los informes. Sin embargo, constantemente criticaban su trabajo, encontrando fallas donde no las había, e incluso la acusaron falsamente de robar un bolso. Una vez la habían despedido. Según afirmaron, contrataron a una empleada doméstica de una agencia, Lillian». La señorita Marple hizo una pausa, observando la cara del inspector. «Ahora», continuó, «esta Lillian era notablemente eficiente. Trabajaba incansablemente. Exigía muy poco salario y apareció perfectamente sincronizada para llenar la vacante. Qué conveniente, ¿no cree?» Craok no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron, pensativos. «Luego vino la fiesta», prosiguió la señorita Marple. «Una fiesta a la que Amelia no asistió. Ethel explicó su ausencia diciendo que estaba demasiado enferma para bajar las escaleras. Eso podría haber parecido razonable, excepto que era la oportunidad perfecta para que Amelia interpretara un papel diferente». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cuando las visité después de la fiesta, noté algo extraño en la apariencia de Lillian.
Su cabello estaba peinado severamente hacia un lado, como si escondiera una peluca. Craok se enderezó. ¿Una peluca? Sí, dijo ella con calma. Creo que Amelia se disfrazó de Lillian. El inspector golpeó su bolígrafo contra el escritorio, sumido en pensamientos. Además, continuó la señorita Marple, Amelia se decía que sufría de hipocondría, una enfermedad que lleva a una persona a obsesionarse con problemas de salud imaginarios. Tal condición, normalmente, implicaría visitas regulares al médico y una colección de medicamentos. Sin embargo, en todas mis visitas a su apartamento, no vi a ningún médico visitante ni señal alguna de medicación prescrita. El inspector Craok se frotó la barbilla. Entonces cree que organizaron todo. Exactamente, afirmó la señorita Marple. Crearon una situación en la que podrían pasar desapercibidas. Amelia, disfrazada de Lillian, tenía libre acceso a muchos pisos. Usó sus supuestas funciones de empleada doméstica como tapadera para explorar, planificar, en última instancia, robar a sus vecinos. ¿Y Ethel?, preguntó Craok. Una cómplice, dijo la señorita Marple en voz baja. Manejaba las conversaciones, cubría las ausencias repentinas de Amelia y mantenía viva la ficción de la existencia de Lillian. Craok tocó el espejo, pensativo. Dijo antes algo sobre las huellas dactilares. La señorita Marple asintió. Si compara las huellas en el espejo con las de Amelia, estoy segura de que coincidirán. Eso probaría que Amelia y Lillian son la misma persona. El inspector consideró esto cuidadosamente. Y la ausencia de otras huellas. Una precaución inteligente, respondió la señorita Marple. Después de todo, se espera que una doncella quite el polvo y limpie. ¿Qué mejor excusa para borrar cualquier prueba? Craok permaneció en silencio por unos momentos, procesando el peso de lo que ella le había dicho. Luego se puso de pie, decididamente. Muy bien, señorita Marple. En su recomendación procederemos. Tomaremos las huellas dactilares de Amelia y las compararemos con las de este espejo. La señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Gracias, inspector. Confío en que encontrará la verdad pronto. Él asintió con respeto. Ha sido de gran ayuda, como siempre. La señorita Marple se levantó con gracia. Uno hace lo que puede, murmuró. Al salir al aire fresco de la mañana, sintió una tranquila sensación de satisfacción. No tardaría mucho antes de que la última pieza del rompecabezas encajara perfectamente en su lugar. Mientras tanto, en los pisos, la vida aún no había vuelto a la normalidad. Los residentes seguían inquietos, susurrando sobre los robos y la criada desaparecida. El doctor George fue visto caminando furiosamente fuera de su apartamento, y la joven pareja del segundo piso había contratado a un cerrajero para reemplazar todas sus cerraduras. Ethel permanecía mayormente invisible, asomándose apenas tras las cortinas, evitando el contacto público. Se decía que Amelia seguía confinada a su cama, demasiado enferma para enfrentarse a la policía. Pero la señorita Marple sabía que era solo cuestión de tiempo. La verdad siempre encontraba la manera de salir a la superficie, tarde o temprano, y en ese Temerimead, eso solía suceder bajo la gentil, pero implacable, persistencia de la señorita Marple. La señorita Marple caminaba con paso rápido junto al inspector Craok y su equipo mientras se dirigían hacia el cuarto piso de la propiedad del Dr. George. La tarde era fresca y tensa, el cielo gris y melancólico. La atmósfera entre el grupo estaba cargada de anticipación. Cuando llegaron a la puerta, el inspector Craok llamó bruscamente. Tras una breve pausa, Ethel abrió. Su rostro estaba sereno, pero pálido. Detrás de ella, la señorita Marple apenas pudo distinguir a Amelia, de pie en el pasillo, con una pequeña maleta a su lado. El piso, notó de inmediato la señorita Marple, estaba marcadamente diferente a su última visita. Cajas apiladas en las esquinas, maletas listas junto a la puerta. Había un aire de prisa y desorden en el lugar. Craok entró en la sala con paso firme, seguido de cerca por la señorita Marple y dos policías que sostenían sus libretas y equipo con precisión silenciosa. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, cayendo en rayos cálidos sobre el suelo de madera, mientras cada sonido parecía resonar con mayor intensidad. El roce de los zapatos sobre la alfombra, el leve crujido de las bolsas al ser colocadas con cuidado,
el latido contenido de la tensión en la habitación. ¿Y a dónde se dirigen, señoritas?, preguntó Craok con voz educada pero firme, una mezcla de cortesía y autoridad que dejaba poco espacio a la evasión. Ethel, con un ligero temblor apenas perceptible en sus manos, respondió con rapidez que parecía ensayada. Nos vamos a la casa de nuestro primo, por su boda. Craok arqueó una ceja, y su voz se volvió más seca, incisiva. Una partida bastante repentina, ¿no le parece? Ninguna de las hermanas ofreció respuesta. Amelia, inquieta, movió los pies de un lado a otro, evitando el contacto visual y desviando la mirada hacia el montón de bolsas que descansaban desordenadas en un rincón. El silencio pesado se extendió por la habitación, como una neblina que absorbía cualquier intento de distracción. Me temo, continuó Craok, su tono suave pero implacable, que antes de irse necesitaremos revisar sus pertenencias. Hizo una pausa, midiendo cada palabra. Luego, volviéndose hacia Amelia, añadió con firmeza, también necesitaremos sus huellas dactilares. Un destello de miedo cruzó el rostro de Amelia, sus ojos agrandándose, su respiración volviéndose ligeramente entrecortada. Abrió la boca como para protestar, pero el sonido nunca emergió. La razón y el miedo se batían en su interior. Finalmente, optó por el silencio. Los labios de Ethel se apretaron en una línea fina, rígida, mientras su mirada se fijaba en algún punto distante de la pared, evitando toda conexión visual con los oficiales. Dos agentes comenzaron a buscar metódicamente entre el equipaje, levantando y revisando cada bolso, cada maleta, cada paquete con una paciencia que rozaba la minuciosidad obsesiva. Mientras tanto, Craok abrió su kit de huellas dactilares, sacando cuidadosamente los utensilios necesarios, y se acercó a Amelia con una mezcla de profesionalidad y calma que, sin embargo, no podía ocultar la tensión que impregnaba la habitación. Por favor, señorita Amelia, dijo con suavidad pero con autoridad. Con un suspiro resignado, Amelia extendió la mano. El proceso fue breve, meticuloso, y pronto Craok tuvo en sus manos las impresiones necesarias, examinándolas con la minuciosidad de un relojero. Cada línea, cada surco, cada pequeño detalle era registrado y comparado, mientras la señorita Marple observaba desde un rincón, sus ojos brillando con la calma penetrante de quien ya había anticipado todo. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los oficiales llamara en voz alta. «Inspector». Craok se acercó, y el agente levantó una caja forrada de terciopelo con cuidado reverente. Dentro, relucían varias piezas que coincidían exactamente con la descripción de los objetos reportados como robados por los vecinos, un par de gemelos de oro delicadamente labrados, un broche de perlas que parecía capturar la luz de manera casi hipnótica, un reloj de bolsillo de plata cuyo tic-tac parecía resonar en la tensión de la habitación. Otro oficial se adelantó, sosteniendo un pequeño paquete envuelto con precisión. Lo desenvolvió con manos temblorosas, revelando una peluca perfectamente peinada y un conjunto completo de maquillaje teatral, base, palitos de contorneado, polvos y hasta un par de cejas postizas oscuras que parecían desmentir cualquier identidad anterior. El inspector Craok se volvió hacia las hermanas con la gravedad de un juez, sus ojos fríos y calculadores. ¿Les importaría explicar esto? Ethel y Amelia permanecieron inmóviles, como estatuas, congeladas por el peso de la evidencia que las condenaba sin necesidad de palabras. El silencio se volvió casi tangible, un manto que llenaba la sala con su densidad, haciendo que cada respiración se sintiera como un ruido demasiado fuerte. «Muy bien», dijo Craok con frialdad, haciendo un gesto a los oficiales. «Arréstenlas a ambas». Los policías actuaron con precisión, asegurando las esposas mientras uno de ellos recitaba con firmeza el protocolo. «Tienen derecho a permanecer en silencio». Amelia intentó una protesta débil, que se desvaneció bajo la mirada severa de Craok. Ethel, por su parte, no emitió sonido alguno. Su rostro era una máscara de resignación, su postura rígida y derrotada. La señorita Marple permaneció al fondo, observando cada movimiento con calma imperturbable. No había satisfacción en sus ojos, solo el solemne reconocimiento de que, finalmente, la justicia comenzaba a cumplirse. Mientras las hermanas eran guiadas hacia la salida, algunos vecinos curiosos comenzaron a congregarse afuera, susurrando entre ellos,
intercambiando conjeturas y miradas que reflejaban el asombro colectivo. La imagen de Ethel y Amelia escoltadas por la policía sería, sin duda, el tema de conversación del pueblo durante semanas, quizás incluso meses. El inspector Craok se volvió hacia Marple, y por un momento, la severidad de su rostro se suavizó en una rara sonrisa. Sus instintos, como siempre, fueron impecables, dijo con admiración contenida. La señorita Marple asintió modestamente, dejando caer un leve gesto con la mano. Experiencia y observación, inspector. Uno aprende a notar lo que otros pasan por alto, incluso cuando la verdad se oculta a plena vista. Craok replicó con un destello de respeto. Enviaremos las huellas dactilares para verificación inmediata. Me interesará escuchar los resultados, dijo la señorita Marple suavemente, con la calma que solo alguien acostumbrado a los misterios y a la paciencia podía mantener. En los días siguientes, St. Mary Mead se vio sumido en un torbellino de especulación y chismes. La noticia del escándalo sacudió la apacible rutina del pueblo, y muchos vecinos se mostraron fascinados y desconcertados ante la idea de que dos mujeres aparentemente normales pudieran haber orquestado un engaño tan elaborado. Cada tienda, cada café, cada banco en la plaza se convirtió en un punto de discusión, donde la historia se contaba y retocaba con cada repetición, siempre creciendo en dramatismo y detalle. Finalmente, unos días después, el inspector Craok visitó la cabaña de la señorita Marple. Ella estaba en su jardín, inclinada sobre los rosales, podando con precisión cada rama y pétalo. Cuando escuchó la puerta crujir tras él, levantó la vista y dejó a un lado sus tijeras, secándose las manos en el delantal. «Buenas tardes, inspector», saludó con serenidad, su voz tranquila como la brisa que movía los pétalos. «¿Tiene noticias? Lo supongo». «Sí, lo supongo», respondió Craok, con una sonrisa que rara vez cruzaba su rostro habitual de seriedad. «El análisis de huellas dactilares ha dado resultados». La señorita Marple, levantando la vista hacia él con una mezcla de curiosidad y paciencia, hizo un gesto con la mano, invitándolo a continuar. «Adelante, inspector. Me interesa saber cómo concluyó todo». Las huellas dactilares levantadas del espejo coincidían perfectamente con las de Amelia. La voz del inspector Craok resonó con un leve matiz de satisfacción, mientras la señorita Marple, con una suave y discreta sonrisa, asentía en silencio, como si cada pieza del rompecabezas finalmente encajara en su lugar. «Como sospechaba», murmuró ella, la mirada fija en la superficie pulida de la mesa, donde los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de la ventana, reflejando un brillo dorado sobre el vidrio. «Ya está todo decidido, inspector». Amelia era Lillian. El disfraz, los robos, la falsa identidad, todo estaba cuidadosamente planeado. El inspector, con su ceño apenas fruncido y una leve inclinación de cabeza, preguntó con curiosidad, «¿Y Ethel?». La señorita Marple giró su mirada hacia él, pensativa, como evaluando cada matiz de la situación antes de hablar. «Una cómplice», confirmó Craok, con una voz firme que no dejaba espacio a dudas, ayudando a mantener la ilusión, gestionando el hogar en ausencia de Amelia, creando coartadas que parecían tan naturales como la vida misma. La señorita Marple asintió lentamente, con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias, directa al corazón de la verdad humana. «Un plan bastante elaborado, para un pueblo tan pequeño», comentó, con un dejo de admiración contenida. Craok rió entre dientes, un sonido corto y seco, pero lleno de significado. «Los pueblos pequeños, señorita Marple, a menudo esconden los dramas más complejos. Las apariencias engañan, y los secretos más oscuros a veces se ocultan bajo fachadas de tranquilidad». «Muy cierto», replicó ella, bajando la vista hacia sus rosales, cuyas flores se mecían suavemente con la brisa, enviando un perfume ligero que parecía llenar la habitación de una calma casi mágica. «Tan cierto». Cuando el inspector se marchó, dejando atrás el eco de sus pasos sobre el suelo de madera, la señorita Marple regresó a su jardinería con una satisfacción serena, casi meditativa. Cada rosa que tocaba, cada pétalo que arreglaba, parecía reforzar en ella la sensación de que, una vez más, la paciencia, la observación meticulosa y una profunda comprensión de la naturaleza humana habían prevalecido,
trayendo la verdad a la luz en el pequeño y tranquilo pueblo de St. Mary Mead. El sol primaveral bañaba el pueblo en un resplandor dorado que parecía suavizar cada esquina, cada fachada, cada calle adoquinada. Con el misterio finalmente resuelto y la justicia realizada, una paz reconfortante se instaló entre las casas, como si el mismo aire exhalara un suspiro de alivio. La noticia de que el caso contra María había sido oficialmente archivado se difundió rápidamente entre los vecinos, y con ella, la reputación de la joven fue limpiada de toda sombra de sospecha. La simpatía hacia ella fluía libremente, y quienes antes la miraban con recelo ahora la saludaban con calidez genuina, compartiendo sonrisas y palabras amables que parecían envolverla en un manto de aceptación y consuelo. Una tarde, María decidió visitar la cabaña de la señorita Marple, llevando colgada en el brazo una pequeña cesta. Su vestido sencillo y modesto apenas contrastaba con el brillo de alivio y gratitud que iluminaba su rostro, antes marcado por la preocupación y la tensión. Al acercarse, la señorita Marple, atenta a sus rosales, levantó la vista y gritó alegremente: «Buenas tardes, María. Entra, entra». María cruzó el umbral de la pequeña y acogedora sala de estar, dejando cuidadosamente la cesta sobre la mesa. «Señorita Marple», dijo con un tono que mezclaba seriedad y emoción contenida, «he venido a agradecerle. No sé qué habría hecho sin usted. Nunca podré expresar lo suficiente mi gratitud». La señorita Marple sonrió, con esa mezcla característica de humildad y astucia, y agitó la mano con desdén. «Tonterías, querida. Era bastante obvio que eras inocente. Solo se necesitaba un poco de paciencia, un poco de observación, y todo habría quedado claro por sí mismo». Los ojos de María brillaron con emoción y alivio. «Aún así», dijo suavemente, «le debo mucho». La anciana detective rió con un sonido suave, casi musical, que llenó la habitación de calidez. «Bueno, si realmente deseas agradecerme, hay un favor que podrías hacerme». María se enderezó de inmediato, con entusiasmo evidente en su postura. «Cualquier cosa, señorita Marple. No importa que sea». La mirada de Marple se iluminó con un brillo juguetón. «¿Recuerdas aquellos deliciosos gulab jamuns que hiciste la última vez que me visitaste?» María soltó una carcajada ligera y clara, recordando el dulce recuerdo. «Por supuesto. ¿Quiere que se los haga de nuevo?» «Me encantaría», dijo la señorita Marple con entusiasmo genuino. María abrió la cesta, revelando un contenedor cuidadosamente organizado, y con una sonrisa traviesa comentó: «Pensé que podría pedírmelo, así que ya he traído algunos, frescos y aún calientes». La señorita Marple aplaudió con alegría, como si la llegada de los dulces fuera un pequeño tesoro inesperado. María llevó el recipiente a la cocina y pronto el aire se llenó del aroma dulce y cálido del almíbar mezclado con cardamomo, un perfume que parecía envolver la casa en un abrazo reconfortante. Colocó un pequeño plato delante de la anciana, quien tomó uno de los dorados dulces con un placer evidente, mordiéndolo lentamente y cerrando los ojos en señal de deleite. «Perfecto», declaró finalmente, «tan maravilloso como lo recordaba». Por un largo rato, las dos mujeres permanecieron juntas, compartiendo té, dulces y una conversación fácil, cargada de risas suaves y silencios cómodos que hablaban de confianza y gratitud. Afuera, los rosales se mecían suavemente con la brisa, mientras la vida del pueblo de St. Mary Mead retomaba su ritmo apacible, tan constante y seguro como siempre. Para la señorita Marple, aquel día era simplemente otro misterio resuelto, otra injusticia corregida en silencio, como tantos otros en su larga vida de observadora perspicaz. Pero para María, cada gesto de bondad, cada palabra amable y cada dulce compartido representaba un nuevo comienzo, un renacer lleno de esperanza y gratitud, hecho aún más dulce por la presencia de una mujer de mirada aguda que nunca dejaba escapar el más mínimo detalle, y cuyo corazón estaba siempre dispuesto a la justicia y la compasión.